¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a Psique y vida. ¿Cómo estás, Jenny? Muy bien, mire, gracias. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, gracias también. Bueno, ¿y ahí en casa? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se Espero que bien. encuentran? Exacto. No sé si siempre preguntamos, ya iba a decir qué groseras nunca preguntamos, pero sí preguntamos. Ajá, a veces se nos va la onda, pero casi siempre aquí andamos preguntando por ustedes. Claro que sí. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema que va bastante acorde a las fechas que se nos aproximan, que es el 15 de septiembre y 16 de septiembre, en lo que nos hace recordar el cómo el mexicano comenzó su independencia, que ya fue hace un chorro de años, que no soy tan buena en historia, ¿verdad? Entonces, ¿para qué les mienten cantidad de años? Son 200 y tantos años, ¿no? Sí, creo. Bueno, eso se lo preguntan a sus maestros de historia cuando los vean. Pero el día de hoy estaremos hablando un poquito de lo que representa el ser mexicano y algunos estereotipos que en ocasiones nos pueden llegar a chocar demasiado, que en otros países o en algunos otros lugares se puede decir que es el mexicano. No sé, Jenny, ¿por cuál te gustaría comenzar? Pues bueno, creo que al final de cuentas, voy a brincarme un poquito lo que dijiste en el sentido de las dos opciones, sino que creo que podríamos partir incluso de lo que representa el día de hoy el festejo de la independencia, ¿no? Por ejemplo, conectado obviamente con lo que decías ahorita, pero que también incluso, aunque no sepamos, que fue que 1810, 9 por ahí, 10. No, sí es el 10 creo. Bueno, ven, no muy informadas, pero sí. Aunque no sepamos exactamente en qué año fue, cuántos años, hace cuántos años que pasó, bla, 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 todo ese tipo de elementos, sí se siente o se llega a sentir el ya de septiembre, ¿no? Y puede que entonces este ya de septiembre ni siquiera sea por la independencia, por la revolución, por el grito, por cualquier cosa política, vamos a decirlo así, sino que es porque, ay, qué padre la fiesta, la convivencia, el pozole, comida mexicana, el tequila, el concierto, lo que vaya a haber, ¿no? En nuestro contexto, en nuestro lugar y cómo vamos a vivir entonces este momento. Y que al final de cuentas vemos cómo sí va a estar involucrado entonces el sentido de identidad como mexicanos en función del festejo, por ejemplo. Que ahí sí podríamos conectarlo entonces un poquito más con esta parte incluso de estereotipos del mexicano. Y cómo se van interpretando, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, a lo largo del año, no soy orgullosamente mexicano, pero llega a septiembre y ahora soy súper feliz, ¿no? Y viva México, y guau, México mágico y todo padrísimo. Entonces podemos llegar a cuestionar, por ejemplo, desde esta perspectiva, cómo nos vivimos como mexicanos en comparación, digamos, en septiembre o en otros meses. Creo yo que es un punto importante para partir. Y que al menos desde esto que tú mencionas, Jenny, de los festejos que se vienen ahora, porque sabemos que no solamente va a ser lo del 15 de septiembre, ¿no? Sino también, por ejemplo, en Morelia se viene el 30 de septiembre, después se viene Día de Muertos, que también es muy popular, después la Revolución, y festejos navideños, ¿no? Que por muchas ocasiones se nos dice que el mexicano es demasiado fiestero, pero algo que a mí me ha generado cierta identidad, como bien mencionas, es esto que se hace con la bandera cuando se ondea, que cuando los militares la van, no sé cómo se llame, pero que la van bajando. Y por ejemplo, en Ciudad de México, que es una super banderota y que hay mucho viento,
no sé si has visto esos videos en donde se unen muchísimos mexicanos para que la bandera no toque el piso, porque incluso eso tiene mucho simbolismo, desde el hecho de que no está permitido que toque el piso por todo el contexto del cual viene, ¿no? México. Entonces, es de las situaciones en donde me queda claro, en donde es como, ahí está el mexicano que no solo es el fiestero, sino que también está en disposición a estar, que aunque no conozcan a esos militares, por ejemplo, desde esta parte de identidad está presente y que en muchas ocasiones se tienen demasiados estereotipos, pero que me parece es importante ver que el mexicano es más allá de esos estereotipos. Y no solo como mexicanos, sino como seres humanos, que en muchas ocasiones se nos puede llegar a olvidar eso. Entonces, me parece que es bastante interesante el cómo nos podemos ir moviendo, ¿no? Y que se puede hacer como este contraste con algunas otras culturas, pues se vive que el mexicano es bastante solidario y busca estar en este apoyo en comparación a algunos otros países, ¿no? Que pueden llegar a ser más individualistas y que incluso lo podemos ver a nivel familiar. Esto que mencioné fue a nivel, nacional, pero también en las familias, ¿no? Como lo hemos mencionado en algunos otros videos, para el mexicano es muy importante la familia y esa unión, y que a pesar de que tal vez sí existan algunas discusiones familiares, siempre se busca el tener como una unión familiar o un apoyo familiar. Entonces me parece que esa es una de las características bastante importantes y que pues es algo que nos caracteriza, vale la redundancia, como mexicanos. Y que diga, ahorita que te escuchaba, también se me vino mucho a la mente este tema de los arquetipos, por ejemplo, de Jung. Y cómo a final de cuentas estos estereotipos de alguna u otra manera existen porque ha habido cierto patrón de comportamiento que genera el estereotipo, ¿no? Ya sea como tal de comportamiento o de interpretación del comportamiento o desde incluso desde la ignorancia, etcétera, pero al final de cuentas se va como consolidando este estereotipo, ¿no? De que por un lado el mexicano es como relajiento, fiestero, bla, 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 pero también es una persona muy solidaria tanto con el mismo mexicano como con extranjeros, y que es algo que podemos observar en situaciones conflictivas, ¿no? Por ejemplo, en temas pues de violencia también, de desastres naturales, como lo que está pasando ahorita con todo esto de la explosión también, y que son situaciones bastante fuertes en las que el mexicano se ve involucrado de manera también voluntaria. Y regresando a lo de los arquetipos y el inconsciente colectivo, que a final de cuentas, como sociedad o como colectivo, vamos a tener ciertas creencias, ciertas formas de pensar que aquí es donde viene nuestro bonito comentario que todavía nos sacábamos respecto al autoconocimiento y el cuestionarnos, de que, por ejemplo, el mexicano es un fiestero, pero puede que a mí no me guste la fiesta, y está bien, porque aparte de mexicana, también soy un individuo individual que tiene sus propios intereses, gustos, etcétera. O también puede que digamos, ay, yo soy mexicana y sí me encanta la fiesta y me encanta el mariachi y me encanta la banda y me encanta el tequila, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta parte de cuestionar, por ejemplo, el estereotipo del mexicano, el cómo lo percibo yo y quién soy yo, que no tengo que ser a fuerzas todos los estereotipos que yo veo en redes sociales, estereotipos de aquí mismo de México o del extranjero que tienen de México, el típico mexicano con bigote o mexicana con bigote también, en tono de piel morena, el sombrero, mm, trenzas, que puede que sí, El puede que no. nopal.
El nopal, gracias. El color sepia en todo México, el filtro también, claro que sí. Que puede ser que sí, puede ser que no, pero al final de cuentas, yo cómo lo proceso, ¿no? O sea, para mí, oíla. Eso para mí, ¿cómo lo tomo, ¿no? Por ejemplo. Un punto importante actual en cuanto a los estereotipos también es de que, si se fijan, ya no son tal vez tan evidentes como lo eran antes, porque como sociedad hemos avanzado y la discriminación en teoría ha disminuido. Pero ojo que dije en teoría, porque no siempre es así. Hay muchísimas situaciones en las cuales podemos nosotros observar que los estereotipos persisten y los actos discriminativos también, de formas tal vez un poco más sutiles, pero siguen presentes. Por ejemplo, antes el racismo se le denominaba tal cual el racismo, por ejemplo, pero actualmente podemos describirlo con algunos otros elementos, como por ejemplo ay, me puse una base equivocada y me veo prietísima, qué horror. Por ejemplo, porque el verte más morena sería un qué horror. Y digo, no estoy siendo racista, solo es que mi tono de piel no era este, pero ¿por qué lo interpretamos como algo negativo? ¿No? Y digo, recordamos también que nosotros como mexicanos absolutamente todos somos mestizos. O sea, ya en este punto no podemos decir, ay, no, yo no soy mestiza, porque ya en este punto estamos todos por todos lados, genes de todos lados y de todo el mundo, y nos podemos ir a muchísimos años atrás, ¿no? Pero cierta interpretación entonces respecto a tono de piel, tono de habla, o sea, cómo hablamos, si hablamos cantadito, si hablamos con el pues de Morelia o Michoacán. No sé si el pues es de Morelia o de todo Michoacán, pero ajá. ¿Michoacán? Según yo, Morelia. ¿Morelia? Oh, bueno, no sé, pero bien, eso, ¿no? Por ejemplo, y que también en Morelia tengamos en cuenta que es una ciudad de muchísimo foráneo, estudiantes sobre todo, pero es obvio que también llega a pasarnos, y eso es muy común también, que de pronto se nos pegan ciertas palabritas, por ejemplo, y las hacemos propias. Entonces, tal vez el pues es moreliano, pero si llega una persona de, no sé, Zitácuaro, también se lo lleva, y según yo, Zitácuaro también dicen mucho pues. Pero es un ejemplo, ¿no? Digo en Zitácuaro porque ahí viví un tiempo, pero, pero también, no sé si fue porque yo llegué bien moreliana diciendo pues. Otro ejemplo que ahorita me acordé, ¿no? Viviendo en el mismo país, en el mismo estado, en Michoacán. Cuando yo estaba pequeña, no sé si te conté eso a ti, mira, en algún momento, pero yo viví en Huetamo un año, dos, no me acuerdo cuánto, pero iba en primaria, iba en segundo de primaria. Y unos niños me dijeron, bueno, nos dijeron a mi hermana y a mí, guachas, ¿quieren jugar a la riata? Y yo me quedé así de, ¿me la estás mentando? O qué onda? ¿O cómo lo interpreto? ¿No? Y para mí fue feo, o sea, si era como, no te entiendo. O me decían cocha, yo no entendía qué era eso. Y qué digo, cocha es más una grosería, pero puede ser en su contexto interpretado como un güey, va muy de la mano. El hora cocho como un hora güey es casi lo mismo. Pero a lo que me refiero con esto es la diferencia en el mismo estado, ¿no? Por ejemplo. Y entonces yo cómo me voy a sentir identificada si me dicen cocha o si me dicen güey, por ejemplo. Y que al final de cuentas seguimos en la misma línea de posibles estereotipos o un inconsciente colectivo, pero de ese inconsciente colectivo o esos estereotipos, que digo, no son lo mismo, pero los pongo a ambos sobre la mesa, ¿cómo me voy a interpretar a mí misma? ¿O cómo voy a concebirme a mí misma? ¿O qué es lo que quiero para mí? ¿O qué es lo que yo no quiero para mí, ¿no? Por ejemplo. Insisto con este mismo sentido incluso patriótico de estas fechas. Y que al menos a mí me parece bastante interesante todos esos modismos, ¿no? Que pueden llegar a existir de región a región. E incluso aún estando en el mismo país, eh, el cómo puede ser nombrado de diferente un solo objeto. Por ejemplo, que en Morelia conocemos el jitomate y el tomate. Y en el norte, ambos son tomates, solo que uno es tomate verde y el otro es tomate rojo. Entonces, incluso en eso me parece algo tan interesante el cómo podemos ir dándole
diversas variaciones con nombres y que me parece que eso puede llegar a hacer que también sea tan compleja esta cultura mexicana, incluso desde ciertas palabras, ¿no? El decir ahorita que puede representar tanto, ahorita de ya, ahorita en 5 minutos, ahorita en una hora, ahorita en cuánto tiempo. Entonces, me parece que eso también es algo que hace, que nos hace bastante interesantes a los mexicanos y que ahí es en donde llega esto que tú mencionas, ¿no? El que tanto comparto o no esa ideología, que por ejemplo, ya lo habíamos platicado en otros videos, la cuestión de la puntualidad. Algo que en mexicano también se caracteriza es por ser impuntual, de que vamos a ir a una fiesta y la fiesta es a las 2, pero te cito a las 2 para que llegues a las 3, ¿no? Y que ahí es en donde viene lo que les digo de qué tanto me identifico, ¿no? En nuestro caso, Jenny, si a nosotros nos dicen llega a las 2, pues llego a las 2, ¿no? Y que eso también es válido porque es parte de mis creencias y de mi individualidad y que no por ser mexicano tengo que seguir el mismo patrón y que queda en uno decir si quiero seguir ahí o no y que pues eso también se vale. En donde, como dices, esta cuestión de la piel, ¿no? De, ay, es que estoy más morena porque yo en realidad soy blanca, nomás que me quemé, que también es algo que muchas veces se refiere y ahí tal vez aquí ya entre un poquito de hate del qué tanto entre nosotros mismos tenemos esos estereotipos en donde sabemos que a nivel, no solo nacional, sino a nivel mundial, ya nadie tiene una raza pura, porque siempre va a haber una combinación de genes y me parece, me atrevería a decir que nunca ha existido una raza pura, porque pues en realidad el ser humano ha sido nómada, no, fue nómada. Entonces, este, ahí hubo mucha combinación, aunque hubiera alguien que fuera más, ay, ¿cómo se le llamaba el otro? Nómada y Sedentario. sedentario. Ándale, gracias. Aunque sea sedentario, que sí existían esas luchas de territorio, estoy segura que casi siempre hubo como una combinación ahí de razas, ¿no? Entonces también desde esa parte del tenernos paciencia y empezar a identificar con qué ideologías el mexicano sí concuerdo y con qué no. Y que, por ejemplo, ¿no? Si me parece que esta parte familiar de Estados Unidos de a los 18 años ya vete a volar, si también lo comparto, pues también es válido y eso no significa que ya sea gringo o algo similar. Entonces, sí es importante esta identidad que se genera en el país, pero también esta identidad individual y el cómo me concibo a mí misma. Y siguiendo en esta línea, entonces, ¿no? También, por ejemplo, entra la parte de la responsabilidad, entonces, que si yo toda mi vida escuché algo como que la mujer tiene que estar en la cocina, igual es algo que aprendí y es algo que sí apliqué porque mi bisabuelita se la pasaba en la cocina únicamente y mi abuelita también y mi mamá también, pero híjole, yo no quiero eso. Entonces, aunque ya están los patrones, aunque ya está el aprendizaje, aunque ya está toda la información, podemos romper con este patrón que también lo digo desde una forma o un punto de vista un poco muy general,
porque también tendremos que cuestionar el contexto, las herramientas, áreas de oportunidad que sí se tengan, o bueno, redes de apoyo también, o cuál es el contexto real de la persona, ¿no? Es importante también ubicarlo, pero que aquí de ley va a entrar este punto importantísimo de la responsabilidad y del autoconocimiento, otra vez, insisto, porque para poder tomar decisiones de qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, es importante también saber yo justamente qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Si yo no conozco como tal qué es lo que quiero cambiar, no lo voy a poder cambiar. Y aquí entra entonces el que no porque soy mexicana tengo que ser impuntual, no porque soy mexicana tengo que ser alcohólica o tengo que ser fiestera o tengo que ser tranza, etcétera. Y que también, no porque soy mexicana, soy solidaria, soy unida con mi familia, soy resiliente, que también el mexicano obviamente va a tener muchísimos estereotipos positivos. Nos estamos enfocando un poquito más en lo negativo porque también es un poquito lo que más puede llegar a generar conflicto por obvias razones, pero al final de cuentas se sigue en la misma línea, ¿no? Que se puede entonces cuestionar qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y hacernos responsables a partir de ello. Insisto, sin tener que soltar como tal nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Porque, insisto, no existe únicamente un tipo de mexicano, ni existe únicamente un prototipo de mexicana, ¿no? Es importante ver la variedad de todo lo que hay dentro del país. Y ahorita conectando esto, me acordé de un término que he visto en TikTok últimamente y me encanta. Miren, no sé si lo has visto, por ejemplo, en Facebook o en Insta o en alguna otra red social respecto al maximalismo. Se refiere a lo contrario del minimalismo, un poco a lo maximalista, pero implementado a lo mexicano. De que México entonces es un color, oila, es un país lleno de colores, de saturación, de estímulos visuales, auditivos, cotidiano, y que, por ejemplo, en este sentido vemos toda la variedad de cosas que podemos observar, por ejemplo, en un mercado. Hay muchísimas cosas y lo mismo pasa en el mexicano. Como así hay muchísimas cosas en un mercado, hay muchísimas personalidades en el mercado. Y digo, hablo únicamente en el mercado. Ahora en todo el país, pues insisto, estamos llenos de muchísimas características, no únicamente los estereotipos que podemos percibir por, insisto, redes sociales, por periódicos, por noticias, etcétera, sino que somos muchísimo más que todo eso que alcanzamos a ver. Y que me parece que con ese comentario que acabas de hacer, Jenny, podemos cerrar perfectamente este video desde el hecho de permitirnos conocer México más allá de lo que aparecen en noticias, en redes sociales, porque hay que identificar que siempre llega a existir mucho el amarillismo. Entonces, siempre se tiene como esa expectativa, ¿no? De irme a conocer otro país, pero México es una chulada para viajar. Entonces, el hecho de poder conocer y reconocer tu propia cultura, como el irte a las zonas arqueológicas, no sé si te suceda, pero a mí sí, es el hecho de decir, wow, aquí hubieron antepasados y hasta se siente bonito y te sientes más mexicano de lo normal. Entonces, me parece que es importante que podamos conectar con ese mexicano que sí hace, que sí es, y no solo desde lo que aparece solo en una publicación, en donde como todo mundo va a tener su blanco y su negro, pero con qué sí me quedo, con qué sí me identifico y que ojalá que con eso que sí me identifico sea algo que me aporte, sea algo que me ayude en mi crecimiento personal y que me haga una persona que pueda disfrutar más de la vida. Si disfruto la vida yéndome de fiesta cada noche mexicana, qué chido. Si me identifico que me divierto más, nada más comiendo, yendo a comer, qué chido, que también se vale, ¿no? Entonces yo me quedaría más con eso y con eso podría concluir este video. Sí, yo coincido contigo, creo que al final de cuentas es vernos como todo lo que somos, no únicamente con los estereotipos, ¿no? Entonces creo que es un excelente cierre.
Igual, muchísimas gracias, Mire, como siempre, por compartir este espacio y por este diálogo. Igual a todas las personitas que nos están viendo, ya saben, pueden comentar cualquier cosa, estamos al pendiente, tenemos nuestras redes sociales al final por si gustan mandarnos algún mensajito más privado. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos Bye. vemos. Cóyeye, que nos agarra algún momento de sonrisa. Love you. ¿Ya llegó tu paciente?